terminó el programa Ya está, se prácticamente. nos Lindo fue, ¿eh? programa, Sí, con Alfa, con divino, que Alfito vino a Crack, invitar. que vino, buen Sabe tema. un montón. Sí, mientras hablamos todo eso, en Congreso está El Congreso arde está siempre. Qué cosa explotado, estos es un días de desastre. miércoles, día de miércoles, con todo esto que vos decís, basta. Viste, que no haya violencia, a eso voy. No, eso por supuesto, aunque sea tranquilo de todas Sí, que maneras, esté no tendría tranquilo. que Yo existir tengo más dos estas dudas marchas. para hacerle, que no sé si lo tengo a Jorge o lo tengo a Diego, pero estoy con Dieguito. Con Hola, Diego. Dieguito. Hola, Ahí Diego. está. ¿Cómo Hola va? chicos, ¿cómo ¿Bien? están? Bueno, Bien. como ustedes estaban diciendo recién, en el Congreso, incidentes, 2 policías heridos. Otra vez volvemos al fantasma de la manifestación Qué locura. de hace 2 semanas atrás, ¿no? Es como que no aprendemos más No. los argentinos a pedir lo que queremos, pero haciéndolo de la manera que corresponde. Estamos en vivo, trabajando en el Congreso, vamos a tener muchísima información, por eso me ven así, porque acabamos de llegar del Congreso y realmente se vivieron situaciones horribles, Sí, de enfrentamientos vuelta. entre argentinos. ¿Al locura. nivel de la primera vez de hace 2 semanas o un término medio? Mirá, todo más cuidado, pero si hay Tensión total. disturbios, si hay policías agredidos, personas agredidas, estamos en lo mismo Sí, que la lo vez mismo, pasada. sí, ¿Pero sí. Quizás hubo mucha bandería política o fue más tranquilo? sí, mira, Adriana, eso es lo que les iba a decir. Siguen habiendo cuestiones muy particulares, siguen habiendo personas que no piensan, esto es lo que por lo menos digo yo y siempre tratamos de debatirlo acá, ¿no? En lo que realmente uno quiere para nuestro país. Porque lo que hacen es utilizar a los jubilados, utilizar a los maestros para que realmente estas cosas después se reflejen y en los medios, en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, tengamos que hablar de lo que estamos hablando ahora, que hay ya 2 policías heridos, hay gente detenida y que realmente uno no sabe en qué va a terminar porque esto está pasando ahora, está pasando en vivo en estos momentos. Parecen los encontronazos de la policía con los hinchadas de los clubes cuando Ay, se sí, qué enfrenten. horror. Y vos sabés que siempre que se enfrentaban, que estaban la visitante, se iban a agarrar. Algo así está pasando, ¿no? Sí, sí, Tot- claro. Totalmente. Perdón si ustedes no me molestan, está Jorge Pizarro, que justamente estábamos recién produciendo. Jorge, por favor, ingresá. Tuve que hacer el pase yo, Está te muy los bien. dejo a los chicos. Gracias, chicos, nos vemos, seguimos Ahí está, produciendo, está, perdón. Un Jorge. beso. ¿Qué Bueno. programa tienen hoy, Heavy, Sí. pesado. Como dicen los jóvenes, se picó en el último rato. Sí, qué Claro. locura. Porque la marcha comenzó a las 4 de la tarde, como habitualmente ocurre. Sí. Sin embargo, bueno, mucha columna de la Unión Obrera Metalúrgica venían de una movilización en la sede de la Unión Industrial Argentina. Hicieron todo el recorrido viniendo desde el Bajo. Sí. La policía los acompañó, te diría yo, los alineó para que ellos no bajaran del cordón, para que no cortaran el tránsito, para que no caminaran por la calle, vinieron caminando por la vereda. Hasta allí te diría que todo transcurría Más o en menos. el medio de una movilización que parecía nutrida, que encontraba a los jubilados ya instalados en el Congreso, pero que nada hacía prever lo que pasó en la última hora, hora y media. Qué va. Igual, debo decirte, me llamó mucho la atención algo que cuando las distintas señales de noticias mostraban la situación, digo, hay un exceso. Me parecían muchos más policías que jubilados. Si vos me decís cuántos jubilados había, y yo calculo que a las 5 de la tarde no había más de 100 jubilados y soy casi muy generoso con el número. Sí, No había poquitos. más de 100, Sí. estaban ubicados sobre la avenida Rivadavia, desde la confitería del Molino hacia el lado de lo que sería yendo hacia el oeste de la ciudad. Sí. Bueno, me llamó la atención porque ahí sobre la avenida Rivadavia, que la vereda es angosta, estaba el molino, las persianas del molino, las vidrieras del molino, las persianas estaban bajas, estaban las cercas con las cuales vallan la zona y delante de la cerca estaban los jubilados. De golpe y porrazo entré a ver que pasaba esto que les voy a graficar. Policías con uniforme de infantería, casco adelante, que empezaban a presionar a los jubilados hacia las vallas. La verdad te digo, me pareció una exageración, pero como al mismo tiempo venían columnas sindicales, dije, bueno, tal vez los quieran ubicar en esta zona para que no se mezclen. Claro. Pero ya había demasiada presión sobre los jubilados que además, debo decir, la policía ya sabe quiénes son.
porque se repiten más o menos las Los mismas mismos, caras. claro. No es una marcha masiva de jubilados, Claro. no es una marcha masiva donde los hijos o los nietos acompañan a las personas mayores, que Sí, tal vez sí. es lo que debiera pasar. Claro. No Sí. que se mezcle la politiquería, Listo. que se mezclen aquellos que buscan allí hacer episodios violentos para después, entre comillas, llevar harina para su propio costal, que no es el de todos, casualmente. Claro. Entonces, me llamó mucho la atención esa manera, esos empellones con los escudos a personas que vos le veías las caras, la verdad te digo. Jorge, Es más, un la gesto- verdad, es un tema un tan gesto- fuerte que la verdad, y me imagino que ustedes lo van a desarrollar a lo largo de todo el programa, así que no te queremos robar más tiempo. Amplialo Gracias. nomás. Amplialo, Amplialo, claro, amplialo, claro. que es un tema para seguir No. escuchándote. Gracias. No nos roban nunca, compartimos. Gracias a beso. ustedes. Chao. Chao. Ahí está. Bueno, ya último momento, vamos a la zona de los dos congresos. Los incidentes, esto que estábamos recién compartiendo con Pablo y con Adriana, ahora con ustedes, miren la cantidad desmedida de policías absolutamente pertrechados como, la verdad, si fuera no una marcha de jubilados, sino un episodio de otras características que ni siquiera quiero calificar. Imágenes de todo tipo, a la policía se le suma la gendarmería, todos fuertemente armados. Repito, he visto un clima casi parecido a lo que se esperaba el miércoles pasado y no fue. Vieron que el miércoles pasado no usaron el protocolo antipiquetes y no pasó nada. Para la marcha del 24 de marzo, el lunes, hace un par de días, no usaron el protocolo antipiquetes y no pasó nada. Con lo cual, no sé si ese protocolo, celoso protocolo, suma o resta. De lo que se trata, o al menos lo que está dando más resultado, es algo tan simple y sencillo como esto. Separar la plaza de los manifestantes y de la policía. No ponerlos cara a cara. Evitar cualquier tipo de provocación. No sé por qué hoy, cuando todo parecía terminar de manera normal, se desmadró de la forma en la que estamos viendo, con personas heridas, con personas detenidas. Creo que sobre esto seriamente hay que empezar a reflexionar. Ni de un lado ni del otro pueden haber provocaciones. Ni de un lado, ni porque quitas una estatua, ni porque el día de la memoria, la verdad y la justicia mostrás cómo quedó el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, ni porque volvés a la antigua discusión que realmente no hace a lo profundo del tema si son 8.000 o 30.000. Porque esa es seguir profundizando la discusión para llegar a ningún acuerdo. Acá pasó en términos humanos un desastre que no se puede ni olvidar ni repetir. Pero en esa batalla cultural en la que antes nos ponía la pseudo progresista izquierda y ahora nos pone lo que vino a cambiar y mejorar, pero sin embargo terminan haciendo más de lo mismo, provocaciones contra provocaciones. Si lo que queremos es, de lo que se trata, es de un país donde podamos vivir mejor, donde podamos convivir en el disenso como pasa en tu familia, en el club, en el trabajo, ni que hablar en un país tan diverso como la Argentina. Pero cada vez que alguien llega con las intenciones que sea, o las que dice, o las que no cumple, te proponen la convivencia en la diversidad y después cuando pensás distinto te persiguen como si fueras el peor del mundo, solo por pensar diferente. Ahora, ¿los jubilados a qué van? Los jubilados piden pan. ¿Y qué le dan? Palos. Palos. Porque ya el gobierno, además, dijo esta semana a través del jefe de gabinete que si prospera algún proyecto en el Parlamento que cambie la manera de calcular el haber jubilatorio, lo van a vetar. No te dejan margen a nada. Hoy la mínima es de 285.000 pesos, con el bono de 70.000 que hace 14 meses no se ajusta por inflación. Poca, mucha, regular. Hay inflación. La inflación hace que el dinero que vos tenés en el bolsillo te sirva para menos. ¿Por qué no lo ajustan? Esta cuestión de que todas
Todos los meses además hay que esperar como mendigando que el bono llegue, que no llega. Ni que hablar cómo funciona el PAMI, ni que hablar hacer el trámite para conseguir los medicamentos gratis. Inténtenlos hacer esos trámites. De cada 100 sale uno, lo dice la Defensoría de la Tercera Edad. La mínima es de 285.000 pesos y la canasta para un jubilado es de 1.085.000. Explíquenos cómo se hace. Vamos a la zona de los dos congresos, a la plaza. Son imágenes en vivo, esta que estamos viendo ahora, que dan cuenta de un clima hostil que no cesa. Extendido hasta la calle Sarandí, por ejemplo, en el cruce con Rivadavia, porque los policías, al intentar correr a los manifestantes, estos enfrentamientos se fueron sucediendo vereda tras vereda y terminan impactando incluso a 100 metros del Congreso de la Nación, como está sucediendo ahora. Bueno, ¿hasta dónde va esto? ¿Cuál es el destino de esta situación? Porque si alguien está buscando que la cosa se ponga más grave, están jugando con fuego. Estas imágenes que no podemos dejar de mirar, porque alguien tiene que pensar en serio, de verdad. Estamos hablando de un puñado que eran de 100 jubilados y de grupos de manifestantes sindicales. No era la gran marcha la de este miércoles. Y va a haber marchas todos los miércoles, porque hay un grupo de jubilados que están convencidos de que tienen que seguir el legado de Norma Pla hasta donde les dé las fuerzas. Y la causa es justa. O sea, no hay mucho que pensar. Solo se trata de un poco de humanidad. Pero en última instancia, si es como dicen, plata no hay, lo cual podríamos debatir, porque si plata no hay, usted sabe que mientras el Papa estuvo internado 38 días, el presidente Milei, que es muy activo en las redes sociales, nunca emitió un mensaje de solidaridad o de deseo de recupero al Santo Padre. Pero ¿sabe qué hizo? Mandó al secretario de culto a la vigilia por el Santo Padre. Lo mandó a pasear, a gastar plata. Porque ¿qué iba a hacer el secretario de culto argentino mirando por la ventana o esperando el parte médico? Nada. Nada. Todo se hubiera resuelto con un mensaje, aunque sea por obligación, deseando, como han hecho la mayoría de los jefes de Estado, más cerca, menos cerca del Vaticano, sobre el Santo Padre, que es una de las 10 personalidades más influyentes del planeta y que además es argentino. Entonces, a veces cuando se preguntan por qué no viene, y debe tener sus razones. Durante algún gobierno habrán sido algunas, durante otro gobierno habrán sido otras. Y no me refiero solo a lo protocolar. No me refiero solo a eso. La Iglesia está diciéndole ahora al gobierno, mire, no venda humo con eso de cambiar la edad de responsabilidad ante el delito a los menores, 13 años, 12 años, 14 años, están discutiendo la edad. Porque, dice la Iglesia, el equipo de Pastoral Social, la mayoría de los delitos en la Argentina no son cometidos por menores. Entonces, si querés hablar en serio, habla de lo que pasa en su mayor cantidad. Sin explicar qué van a hacer con los menores, sin explicar a dónde los llevarían, sin explicar cuál sería el plan, sin explicar cómo recuperan a los menores adictos, que es otro tema. No es solo cambio el número, pongo una edad diferente y entonces me entretengo un mes discutiendo esto cuando el resto de la vida pasa por otro lado. Claramente. Ahora, ¿esto es a favor de algunos? ¿Es en contra de otros? No. No, se trata del sentido común, de buscar el bienestar común, que eso es para lo cual llegan los gobiernos y tantos que están atrás de ese queso, que es ser presidentes o presidentas, bueno, entregan hasta sus vidas. Cuando llegás, ¿para qué lo haces? ¿Para qué estás? ¿Qué modificás? Mientras todo esto pasa, mientras la plata del fondo por alguna razón te dicen todo bien, pero no llega,
Mirá lo que pasó a unas cuadras de ahí del Congreso, en la City, dólar blue. Mirá el número del dólar blue. 1.300, superó los 1.300 pesos. Este dólar, todos los gobiernos te dicen que no es cuantitativamente importante, el mercado no es tan grande. Pero ¿sabés qué ocurre con ese dólar? Es el que marca la agenda de la góndola. Es el dólar por las dudas. Cuando el almacenero vende un paquete de polenta y después lo tiene que reponer, lo que mira es el blue. ¿Por qué razón? Dice, y bueno, lo vendo a este precio porque si el blue se disparó, andás a ver a la hora de reponer cuánto tengo que poner. Ese es el valor que tiene el dólar, más allá de cuántos millones mueve o no mueve. Pero lo cierto es que el gobierno viene gastando millones de dólares para contener un dólar que hace mínimo 10 días no para de moverse hacia arriba. Superó los 1.300 pesos, se vendía 1.305, 1.310 según la ventana de la cueva que uno fuese a tocar. En el medio de todo eso, mire esta placa que tiene que ver, si un país no resuelve los problemas de educación, está frito, está en el horno. Este año, las clases empezaron tarde en más de 10 provincias porque se pusieron a último momento a hablar de los salarios. Mire estos dos números, 500.000 pesos. Hoy el gobierno comunicó que el salario básico de un docente es 500.000. La semana pasada, el Instituto Económico de ATE dijo que una familia tipo en el área metropolitana, es decir, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, familia tipo, 2 adultos, 2 menores, necesita 1.650.000. Ahora, si vos estás en el medio de la discusión paritaria y decís que el salario del docente son 500.000 pesos, cuando una familia necesita más del triple de eso, y no estás buscando un acuerdo. Porque entiendo que haya diferencias, pero no estos extremos. 500.000 pesos es lo que comunicó hoy el gobierno. 1.650.000, no para un maestro, para cualquier familia tipo. Y no es el dinero necesario para vivir bien, sino para vivir dignos, que tampoco es un pecado. Entonces, tenés la jubilación mínima en 285.000, más el bono cuando un jubilado con alquiler necesita cerca de 1 millón. Estás lejísimo. Le das a los maestros, que son los que se encargan de formar el futuro, los pibes en la escuela. Y esto no es porque siempre tenés que andar aclarando, porque están los paspados intelectuales que te quieren llevar por otro lado. No estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Estoy planteándoles a ustedes, desde este lugar que me toca, algo que va de suyo. Es simple, sencillo de entender. Entonces, ¿buscamos el acuerdo o buscamos el conflicto? No se puede vivir de conflicto en conflicto, a no ser que como no tenés soluciones, el negocio sea el conflicto. Hablamos de la educación. Mire esta imagen. Vio que la Argentina es un país que tiene ya a los chicos en iniciación de vicios 10 años, quinto grado. Quinto grado, 10 años. Cigarrillo, alcohol, cerveza o vino. Séptimo grado ya son drogas, empezando por la marihuana o la cocaína. ¿Qué pasa? Ahora nos venden un aparatito muy monono, muy moderno, de colores, con dibujitos, con un display electrónico. Se llama el vapeador. Bueno, se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas públicas y privadas, una encuesta a los alumnos preguntándoles, ¿usted consume cigarrillo o vapeador? No, yo consumo vapeador, 10%. Pero el número que viene después, ese es más preocupante. Porque el 40% dijo, mirá, yo lo probaría. Ahora, ¿el vapeador es sano? No, tampoco.
te contamina, te intoxica menos que el tabaco, pero es igual de perjudicial para la salud. O sea, no te hace bien. Y a colación de todo esto, otro trabajo. Mire, esto que yo les estoy contando lo pueden encontrar en distintos lugares. Son trabajos públicos, abiertos, o sea, no hay nada oculto acá. La Argentina es el país de la región latinoamericana donde se observa la mayor participación de juego online de menores de edad. Dale. Tenés los jubilados hambriados, los maestros con sueldo que están lejos de un acuerdo, los pibes vapeando ya en la escuela primaria o metiéndose en el mundo de las adicciones y además lo tenés en el juego. Decime cuál es el futuro sin querer ser tremendista. Ahora, en el medio de todo esto hay pibes notables, familias que se parten el lomo, chicos que contra viento y marea, pero le tenés que facilitar el camino, no se lo tenés que entorpecer. No puede ser siempre cuesta arriba. Volvamos a la zona del Congreso a ver lo que allí está pasando, porque es una gran preocupación. Che, ¿puedes parar de hablar? No pasa nada, ¿no? Claro, y si llega la orden también de desalojar y terminar el operativo. Ya volvemos, enseguida le pregunto a Flor por el dólar, que hoy fue... Bueno, el dólar que hoy fue lo que le dijimos. Superó los 1.300, 1.305 pesos. Bueno, voy a arrancar por la mirada periodística del asunto. Resumen de la Argentina 2025. No es toda, pero es una parte que preocupa. No aprendemos más. Volvemos a lo mismo. Hoy volvemos a pasar por gente agredida, policías agredidos. Volvemos a lo mismo, no aprendemos. El miércoles pasado se los miraba con una lupa, entonces estaban todos tranquilos. Y hoy, no, pero vos estás diciendo esto fue un tema de, a ver, supuestamente los manifestantes. Yo digo, ¿por qué el miércoles pasado no pasó nada? Porque estuvieron lejos. ¿Por qué hoy volvieron a estar juntos? Porque, bueno, por eso te digo, porque no aprendemos, porque es como la del cinturón de seguridad que nos obligaron a ponernos y aprendimos a que tenemos que subirnos al auto y poner el cinturón de seguridad. Igualmente, más allá de todo, yo pienso de que, como vos muy bien decís, no son los manifestantes, no son las personas que quieren ir a pedir lo justo, son los que se aprovechan de esa situación, que dejaron el miércoles pasado pasar. Pero si vos sabés que van a estar esos, sí, ¿para qué los confrontás? Porque también hay otra cosa, tampoco hay que dejar que porque, es decir, yo soy de la confrontación, yo soy de, a ver, vos querés hacer eso y vamos no, pero, a hacer... pero espera, tu pensamiento atrasa, discúlpame desde mi punto de vista, perdón, ¿por qué razón? Porque no es la ley del talión, sino esto es el Far West. Y yo te entiendo. Es el Far West. Yo te entiendo con la casa tomada, que voy con el auto y es decir, yo te lo entiendo, pero la gente está cansada también. Está cansada, está cansada de ver que vos venís, pero acá, vas con tu vos tenés hijo. la responsabilidad de custodiar que esto no se desmadre. Sí. Sos Estado, sabés que hay grupos malintencionados que quieren generar el conflicto. Sí. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Controlar el foco. O no, hacer lo que hiciste la semana pasada o este lunes. Controlás la situación, no te pones cara a cara, no les das el pie. Sí, esa es una posibilidad. A no ser que todo se desmadre y tengas que actuar. Bueno, pero siempre hay alguien que desmadra a propósito, por más que estén todas las cosas controladas, porque el objetivo es desmadrar. El objetivo es generar el daño para que todos los noticieros y los ¿Desmadrar de un solo lado o desmadrar de todos los lados? No, perdón. Muchas veces de todos los lados, y mismo desde adentro, que quieren generar un problema porque hay otras personas que quieren ocupar ciertos lugares. Esto es así, vos lo sabés mejor que nadie. Doctora Damasco, usted es mamá, así que la voy a poner en ese lugar, y está con sus hijos viendo el noticiero y ve todo esto. Entonces, ¿cómo se los explica? Al más grande, a la más pequeña, ¿cómo se los hace entender? Mira, yo a mis hijos siempre les digo que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Estas manifestaciones No, pero la pregunta iba por otro lado. La más chiquita, que tiene ¿cuántos? 15. 15. Le dice, mamá, ¿por qué pasa esto? Sí. Yo siempre le doy la misma explicación. Esto es pura política.
pura Pero política. entienden lo que significa la política, porque si vos le decís eso, Sí. tus hijos o cualquiera dirá, che, pero entonces la política es una porquería. Y no es una porquería. Sí, es porque una porquería. ¿Qué No. le puedo, a ver, no, ¿cómo pará. le podemos, qué le puedo la política explicar? mal ejercida es una porquería. Bueno, pero ellos están viviendo en un país donde la política está mal ejercida y para ellos es pura corrupción. Entonces, yo tengo chicos adolescentes en donde hoy piensan que en la política se roba, en la política no tiene esa vocación social que la que le enseñan en el colegio de educación cívica, donde tienen que proteger al ciudadano, donde tienen que proteger los derechos de los ciudadanos. Doctora Mariela, ¿usted piensa lo mismo? No, para mí, a ver, yo te voy a decir desde mi lugar de abogada y más que nada abogada laboralista. No, pero hábleme como ser humano, porque, a ver, el título no cambia su mirada. O sea, como mujer, Ok. como ciudadana, Bueno, el título es secundario ahora. No hay eso- esto no es una causa judicial, es la mirada sobre lo que nos está pasando a todos como sociedad. Bueno, por eso mismo, realmente veo un montón de jubilados, un montón de personas que no les alcanza el sueldo, que no tienen cómo para comprar lo mínimo indispensable y como vos dijiste también al principio, la jubilación mínima no llega a los 300.000 pesos y por suerte tienen un bono de 70.000 pesos hace más de un año y además no llega a cubrir la canasta básica, no solamente de los jubilados, sino de muchas personas que no se van a poder jubilar tampoco a partir del 24 de marzo y de muchos trabajadores. Por lo tanto, en realidad, más allá de la confrontación policías y la gente que está reclamando, yo creo que el reclamo es muy justo, porque más allá que los jubilados hace muchos años que están mal y no les alcanza la jubilación, realmente hoy por hoy están peor y muchos trabajadores tampoco se van a poder jubilar con la edad jubilatoria ya. Entonces, para mí no es una cuestión política y obviamente sí tendría que replantearse el Congreso y justamente el gobierno qué va a hacer con todos estos trabajadores y jubilados que necesitan tener un mayor ingreso. Doctor Rodríguez, cuando uno escucha y con respeto la opinión de algunos funcionarios del gobierno o de algunas personas que simpatizan con la ideología del gobierno, ellos suelen decir, bueno, no le pidan a Milei que le resuelva el tema a los jubilados porque esto viene desde hace 40, 50 años atrás. ¿Ese razonamiento a usted le parece justo, razonable? Yo no escucho al gobierno, porque el gobierno juega desde la dinámica del conflicto. El gobierno parte desde el libertarismo individualista, donde el jubilado se tiene que arreglar como pueda solo. Bueno, yo no quiero que el jubilado se arregle como pueda, porque esto no es el darwinismo social que ellos en los libros ven y que lo quieren aplicar en la práctica. Vos describiste muy bien la situación en tu editorial. Vos dijiste 500.000 pesos un docente. Un empleado de comercio, convenio 130 del 75, cobra 1 millón de pesos, más que un docente. Vos hablaste de los jubilados. Bueno, a ver, lo paradójico es que hoy el gobierno, para tratar de calmar el paro del 10, le convalidó a los camioneros el convenio que va por encima de lo que el gobierno dijo que iba a aprobar. O se hizo una excepción Sí, pero- con Moyano para que Moyano... Hay a una ver si le trampita calman. ahí. Sí. El gobierno libertario que no se mete en la libertad entre los individuos, porque esto es la laissez-faire, ¿no? Dejan hacer, intervienen las paritarias. Las paritarias en el país están frenadas desde que comenzó Milei. Nadie lo dice. ¿Y sabes por qué te lo digo? No porque yo sea laboralista. Porque el CIPA, lo que alimenta la jubilación, o sea, el dinero con el que se paga las jubilaciones, se alimenta de la remuneración de los trabajadores activos. Si vos no permitís que los trabajadores activos aumenten el sueldo por arriba de 1%, que es nada más que el crawling peg de devaluación que tiene el gobierno, entonces no aumentan los salarios brutos. No aumenta el salario bruto, cada salario bruto aporta el 21% a la caja del ANSES Bueno, para que se la- paguen a ver, jubilaciones. tomando en cuenta lo que dice el doctor, la curva es preocupante. ¿Por qué? Porque lo que aumenta es la cantidad de personas que están en el mercado informal, Claro. en el mercado negro. Entonces ahí es no solo que no aumenta el aporte porque no aumenta el sueldo o no acompaña el aumento del sueldo de la inflación, sino que cada vez son menos los que aportan. Sí, y los que están dentro de lo que es el índice de desempleo, también hay que ver el dato cualitativo. ¿Cuántos pasaron del régimen que le descuentan un 21% del bruto al régimen de monotributo, que es un aporte, o sea, que es un aporte mínimo? Entonces ahí también se te desfinancia la caja. Entonces, ¿no hay plata o el gobierno realmente no tiene intenciones políticas? Por eso te digo, ellos hablan desde su postura, es una postura dogmática. Aristóteles decía, es el justo medio. Ni tan ni muy. Acá hay que buscar el justo medio. Los viejos tienen que estar criando a los nietos, comprándole la chuchería, no tienen que estar en la calle. Por algo están en la calle. Entonces veamos qué vamos a hacer, porque esto todos los miércoles va, porque ahora la gente está viendo lo que está sucediendo en la calle. ¿Qué va a pasar el miércoles que viene? Porque cada vez es peor. Ahora, perdón, ¿no era ni muy ni tan? Perdón, Sí, porque usted sí. dijo ni tan ni muy. Yo estoy está para bien. observar acá, disculpen. Bueno, Lo que pasa es que es delicada la situación.
Nadie quiere, porque no estamos en la época de la cordura. El gobierno quiere alimentarse el conflicto. Doctora. No, pero qué... No, yo no estoy de acuerdo con el doctor. Me parece que no hay presupuesto, que se vino de un gobierno anterior donde las jubilaciones eran otorgadas sin aportes, y eso lo sabemos todos. Pero si no hay presupuesto, ¿por qué uno de los negocios más rentables de la Argentina, como es el negocio financiero, la renta financiera, no paga impuestos? Usted paga. Yo pago. Sí. El que trabaja en relación de dependencia tiene que pagar algo que llama impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, ¿por qué el que multiplica en dólares al 40%, como pasó gran parte del final del año pasado y este año, por qué ese no paga? Bueno, entonces no sé si no hay. Por ahí no se está buscando donde sí hay. Sí, y si no la tienen que sacar de los lugares en donde ellos ponen plata. A ver, están vendiendo edificios del Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Todavía no empezó eso, lo anunciaron. Sí, pero está muy bien. O dicen que los van a vender. Ese dinero debería ir para los que más lo necesitan, que son los jubilados. Si no saben de dónde sacarlo, que busquen la manera, porque hay recursos para que un jubilado no cobre 500.000 pesos. Bueno, el gobierno dice frente a esto no hay plata. Sí, pero los jubilados están muriendo sin la posibilidad de comprar sus remedios. Jorge, ahora, vos tenés... acá hay una confrontación de posición, ¿no? Por un lado está esto que el gobierno dice no hay plata, que puede ser una realidad. Venimos de un desastre de administración y de gerenciamiento que dejó el gobierno del expresidente Fernández. No están ayudando igualmente ahora. Bueno, o sea, venimos de ahí. Efectivamente, era una situación crítica, no le tocó arrancar al presidente Milei de la mejor manera. Ahora, ¿eso puede ser más importante, estar por encima de lo que un jubilado durante 30, 35 años aportó y hoy se merece? O sea, ¿cuál es el derecho primero? ¿El del gobierno que dice no hay plata porque me dejaron un desastre económico-financiero, de lo cual el jubilado no tiene nada que ver, porque ya pagó, ya aportó y ahora debiera estar, como dice usted, criando a sus nietos, teniendo una vejez digna, no más que eso? Entonces, escuchar a una persona mayor que dice, ¿cuánto vale un alfajor hoy? Un alfajor. 1.500 pesos. El más barato. Sí, ponele. Bueno, 1.500 pesos. Un jubilado de la mínima que va a buscar a su nieto al jardín no le puede comprar un alfajor, porque eso le rompe el presupuesto. Lamentablemente sí. Pausa, ya venimos. Ay, gracias por pasarla. La noticia es periodística, pero el enfoque es jurídico. ¿Saben dónde? Culpable o inocente. La decisión es tuya. Culpable o inocente. Todos los domingos a las 21 horas. Por NET. Un trabajador no puede...